por anatomía, chicos? ¿O cómo la visualizan? ¿Para qué sirve? Para el estudio de saber cómo funciona en general tu cuerpo. ¿Cómo funciona tu cuerpo? Uh-huh. ¿Qué más? Partes del cuerpo humano. Partes del cuerpo humano. ¿Qué más? Funciones, efectivamente. Su ubicación. Ubicación. Literalmente la anatomía es como la arquitectura. Una persona que se encarga de estudiar anatomía, que son pues las personas que estudian medicina o algunas personas que se dedican a investigación, en realidad pues es una forma de consultar los planos. Si tú quieres construir una casa, ¿qué es lo que haces? Consultas un plano para ver qué tipo de estructura tienes. O, por ejemplo, ahorita aquí están reparando. Seguramente hay planos donde dicen dónde están las tuberías, dónde están las redes de agua, pero es para reparar. Entonces, si tú quieres reparar algo en construcción, tienes que checar el plano. Si tú quieres reparar un cuerpo humano, tienes que conocer los planos del cuerpo humano. Esa es la anatomía, literalmente, ¿sí? Es la forma en la que nosotros podemos, pues prácticamente, conocer nuestro cuerpo. Ustedes saben algo de anatomía en la actualidad, ¿no? Me imagino. ¿Dónde está el corazón? Acá. Aquí. ¿En dónde dijimos que está? Generalmente inclinados a la izquierda ¿cómo se llama? Esternón. La caja torácica, ¿no? De hecho, ahí en la imagen ustedes pueden apreciar perfectamente aquí, pues en esta sección está el corazón, ¿no? Literalmente, ¿no? Prácticamente ahí lo podríamos visualizar sin ningún problema. Entonces, esa es la forma en la que nosotros podemos, pues, ir viendo, ¿no? ¿Saben dónde están sus huesos? ¿Cuántos huesos tenemos? 206. 206 huesos. Muy bien. ¿Y músculos? 639. 600. No, son 639. 650. Pues más o menos yo lo que hago es que digo, por hueso debo de tener como 3 músculos. Entonces, 3 por 2, 6. Más o menos. 600, ¿sí? Porque eso nos permite como tener una aproximación más real. Me parece porque luego no me ven, veo a su compañero. Se siente excluido. No. Muy bien. Entonces, pues literalmente tenemos que saber de qué estamos hechos. Y el hecho de que yo les dé biología, pues nos va a servir mucho más porque vamos a poder contextualizar todo esto. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Ahí están. ¿Cuál es el concepto de la anatomía? Ese es el concepto de la anatomía como tal. Y lo puedes observar de una manera detallada, ¿sí? Literalmente ahí tú puedes ver en qué consiste. Y si leemos la definición, dice: la anatomía es la ciencia que estudia la conformación y la estructura de los seres vivos. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que literalmente podemos tener pues los planos del cuerpo humano, ¿sí? Si el cuerpo humano está conformado por estructuras conformacionales. Por ejemplo, el corazón es una cavidad hueca que tiene pues prácticamente 4 cavidades, ¿sí? Aurícula derecha, aurícula izquierda, ¿sí? Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Eso es conformacionalmente. Tenemos globos oculares, tenemos pulmones, uno más chiquito que otro. ¿Cuál es el pulmón que está más chiquito? El izquierdo. ¿Por qué? Porque ahí está el corazón. El corazón, exactamente. Entonces eso pues nos permite comprender bastante bien cuál es el más chiquito y cuál es el más grande, ¿no? No solamente existe la anatomía para los seres vivos, también existe la anatomía para las plantas y los animales. De hecho, la anatomía animal es muy parecida a la anatomía humana, porque tenemos muchas estructuras comunes, aparatos y sistemas. Tenemos sistema circulatorio, los animales también. Tenemos aparato digestivo, los animales también. Sistema nervioso, los animales también. Los que ya se diferencian un poquito más son los insectos y las plantas. Pero se puede seguir estudiando la anatomía de estas estructuras, ¿sí? ¿Qué más? Existen diferentes tipos de anatomía.
Para este curso nosotros nos vamos a centrar en la anatomía pues prácticamente humana, de la cual podemos estudiar la anatomía descriptiva, la anatomía macroscópica, la comparada, la del desarrollo, la patológica. De hecho, chicos, existen muchas más anatomías, nada más que yo no se las quise poner todas porque pues no nos alcanzaría el tiempo. Pero cada una de estas anatomías pues tiene objetivos principales, ¿no? Y estos objetivos primordialmente están centrados precisamente en el estudio de cosas específicas. Por ejemplo, la primera anatomía que les aparece ahí es la anatomía descriptiva. ¿Se fijan? Dice anatomía descriptiva. Este tipo de anatomía estudia la forma, la situación y las relaciones que tienen las estructuras entre sí. Por ejemplo, el corazón está en medio de los pulmones y hay un pulmón más pequeño porque está el corazón. Está el hígado y el hígado tiene tal tamaño. Después del hígado se encuentra la vesícula biliar y el páncreas y luego está el intestino delgado y el intestino grueso. Todo esto está descrito por este tipo de anatomía descriptiva, ¿sí? Inclusive la anatomía descriptiva también va a poder explicar cómo son los órganos y las estructuras que están presentes pues prácticamente en los animales. Por ejemplo, el sistema digestivo de una serpiente puede ser bastante diferente al de un humano, ¿no? O por ejemplo el de la vaca. ¿Cuántos estómagos tiene una vaca? ¿Sí saben? Tres. ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Quién da más? Creo que sí son y tres, cuatro. Son tres. Tres. Sí, son tres. Por eso se les llama rumiantes. Porque con un estómago muelen y con otro rumean. Vuelven a dar una segunda pasada. Eso es el rumiante. El que ya comió, pero adentro se le quedó y no quedó bien molido, entonces le da una segunda molienda, una tercera molienda, ¿ves? Por eso a las vacas siempre las ven que están masticando. No crean que ellas comen chicle, no. Estas tienen esa característica. Dejen acomodo aquí, ya, porque decía 6. Esa es la macroscópica. La descriptiva. La macroscópica, pues literalmente estudia las estructuras, pues de una manera visual. Por ejemplo, yo puedo observar que tienen 2 ojos, 2 orejas, 2 manos, los dedos. La anatomía que tú puedes apreciar a simple vista, sin tener que abrir a un individuo, es la anatomía macroscópica, ¿sí? La que observas. Y bueno, si ya te dan el individuo abierto, pues ya lo puedes observar por dentro, ¿no? Cómo es el corazón, ¿sí? Al mismo tiempo existe la anatomía microscópica. ¿Qué tal que yo quiero saber qué forma tienen las células del hígado? ¿Qué forma tienen las células del hígado? ¿Qué les había dicho, no? En la clase anterior. Entonces fue ellos. Tienen forma de hexágono. ¿Qué forma tienen las células del estómago? Cúbicas. ¿Qué forma tienen las neuronas? Como acabadas de levantar, ¿no? Así todas peludas. ¿Qué forma tienen los espermatozoides? Como ovaladitos y con una colita. Cada célula tiene una forma. Entonces esa anatomía también es estudiada por, pues prácticamente los conceptos anatómicos. Tú puedes saber o puedes inferir algunas cosas gracias a la anatomía. La anatomía microscópica se centra en saber qué hay en lo pequeño. Por ejemplo, ¿cuántos núcleos tiene una célula? ¿Uno? ¿Qué creen que no? Las células musculares tienen 2 núcleos. Se llaman binucleadas. Todo eso lo ve la anatomía microscópica. ¿Cuántas mitocondrias tiene una célula? Porque seguramente el profe de biología les dijo que nomás tiene una. Ni nos dijo. Qué bueno que no fui yo a ese biología. ¿Cuántas mitocondrias creen que tenga una célula? Generalmente en las imágenes nos ponen una, ¿verdad? Pues no, depende del lugar donde se encuentre. Por ejemplo, los espermatozoides en la cola están llenos de mitocondrias porque requieren la energía del flagelo para poder transportarse. Las células cardíacas tienen muchas mitocondrias, las células musculares también. A lo mejor las células cerebrales tienen menos, ¿no? Ya es cuestión de análisis. Eso lo ve la anatomía microscópica, cómo los órganos de una célula están adentro de ella, ¿sí?
La comparada se encarga precisamente de estudiar de manera primordial a los seres vivos, pero desde el punto de vista de la comparación. ¿Se parece un órgano al de algún animal? ¿Se puede trasplantar? ¿Ya vieron la noticia que se trasplantó del cerdo a un humano? Eso, pues gracias al estudio comparativo de la anatomía. Ha de haber muchas personas especializadas que han logrado estudiar esto y gracias a eso, pues pudieron prácticamente entender que se podía. Y si no lo intentaron, ¿no? Así es. De hecho, mucho de la ciencia es con aprobación de. Por ejemplo, yo le puedo decir a su compañera, oye, voy a hacer un estudio. Quiero practicar un nuevo tratamiento contra el envejecimiento. Y si tú me dices que no, pues te dejo en paz. Pero si me dices que sí, ahora saco un permiso para decir, es que tengo un grupo de individuos que me permitirá probar esta terapia experimental y cumples una serie de requisitos legales y lo puedes hacer. Eso pudo ocurrir con el trasplante. Le dijeron al señor, oye, pues te vas a morir porque tu corazón ya no funciona. Pero ¿qué tal si te pongo un corazón de cerdo experimental y chance y vivas? Y dijo, jalo. Se quedaron así como que a ver qué dice. No hay de otra, pues no hay de otra, ¿no? Entonces, pues dijo sí. Sin embargo, pues obviamente esta situación es complicada porque pues todavía viene la terapia de resistencia, porque el cuerpo va a decir, ese corazón no es mío. Y hay que dar inmunosupresores y un montón de cosas. Pero pues esperemos que le haya funcionado al señor y que esté ok, ¿sí? Para eso sirve la anatomía comparada. O también para simular o construir. Ahora viene una industria muy grande en esto. ¿Cuál es la industria que va a revolucionar a la medicina de los órganos? Hay una. ¿Cuál será? Bueno, había visto que estaban intentando hacer órganos con impresora 3D. Es esa. Es lo que viene. Van a hacer órganos con la impresora 3D. O sea, si yo puedo modelar matemáticamente, biológicamente un órgano, lo puedo diseñar. Ya nada más con tecnología, sensores, electrónica y todas estas cuestiones, hacerlo funcionar. De hecho, creo que ya se creó el primer corazón en una impresora 3D. No recuerdo bien, pero creo que no recuerdo si era un corazón o era un riñón, pero ya se hizo. Eso es lo que viene. Para eso sirve la anatomía comparada. Si se fijan, pues esto ya va más allá de la anatomía tradicional. Ahora ya vamos hacia adelante. Anatomía del desarrollo, desde que nacemos hasta que morimos. ¿Sí? Desde que nacemos, pues tenemos formación de órganos. Esta anatomía estudia cómo se forman los órganos de un bebé, si es que no se forman bien, por qué no se forman, hasta que morimos, cómo van decayendo los órganos, ¿sí? Y finalmente viene la anatomía patológica, que esta es la que estudia la presencia de enfermedades, cómo un pulmón se afecta por el COVID, cómo un pulmón se afecta por tuberculosis, cómo un pulmón se afecta por otra enfermedad, ¿no? Entonces, eso es lo que trata de explicar la anatomía patológica. Entonces, esta y 1.000.000 más de anatomías existen, ¿sí? Y es una materia que seguramente van a ver en medicina. Y seguramente no la van a pasar. Muchos se quejan de eso. Ya cuando estén en medicina van a decir, oye, el profe nos echó la sal, pero sí, es muy complicado. Histología, fisio. Y bioquímica. Y morfología también, ¿sí? Todas. ¿Ya pensaron bien si quieren estudiar medicina? Lo primero es quedar, ya después pienso. La morfología también forma parte de estos conceptos anatómicos, ¿sí? Porque, bueno, pues la morfología nos va a permitir estudiar prácticamente las estructuras del cuerpo humano desde el punto de vista subcelular hasta el punto de vista sistémico, desde que nacemos hasta que morimos, ¿sí? Por ejemplo, cómo cambia un corazón después de un infarto, cómo se altera la morfología de una persona que se electrocutó, cómo se altera la morfología, pues prácticamente de un páncreas con diabetes,
Cosas de este tipo, ¿no? Entonces, ese es otro concepto importante que podemos visualizar y que podemos estudiar pues prácticamente a partir de la anatomía, ¿sí? Inclusive pues también cómo un individuo puede presentar alguna enfermedad. Ese es el concepto de patología. Yo lo sumo, ¿será? Ay, ahorita se lo regreso. Ay, disculpa. Ups. Ay, no, no era esa. Oh, perfecto. Es que quería cambiar la calidad de la imagen porque se me hacía muy chiquita. Ahí está. Ahora, profe, digan, ¿qué está haciendo? Ahí está. Oh. Es la misma, que me baja la calidad del cañón. Bueno, ni hablar. Ahí les va la imagen otra vez, denme chance. Ay, Dios, 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 Dios. Diosito del saucito. ¿Dónde está? F5. Se revela, ahí está. Aquí estamos. Otro término que es muy importante de entender y estudiar en los procesos anatómicos es la fisiología. Es una rama auxiliar de la anatomía que nos va a permitir comprender cómo funciona cada uno de los órganos. Y ahí está. Una rama de la biología, curiosamente, que acabamos de ver biología, es una rama de la biología que nos va a permitir comprender el funcionamiento de, pues prácticamente los seres vivos.
Bien, la fisiología literalmente nos va a tratar de explicar cómo funciona anatómicamente un órgano o cómo funciona anatómicamente un individuo. Pero es importante dentro del estudio de la anatomía porque literalmente el ser humano funciona fisiológicamente. ¿Sí? Por ejemplo, estamos respirando. Es una función que revisamos en biología que nos dice pues prácticamente cómo funcionamos. Funcionamos respirando. El órgano pues prácticamente lo que hace es el pulmón, jala aire, tiene estructuras que se llaman alvéolos. Los alvéolos absorben el oxígeno, la hemoglobina transporta el oxígeno a todas las células que nos necesita y lo distribuye. Es una función fisiológica, la respiración. Entonces, pues la fisiología pues prácticamente nos va a permitir estudiar este tipo de conceptos, ¿sí? Y este tipo de funciones. Hay varios tipos: fisiología celular, cómo funciona una célula; fisiología tisular, cómo funciona un tejido; fisiología orgánica, cómo funcionan los órganos; fisiología sistémica, cómo funcionan todos los sistemas interrelacionados; fisiología comparada, cómo puedo hacer que funcione un corazón en 3D o un corazón de cerdo en un humano; y finalmente la que causa las enfermedades, fisiología patológica. Si se fijan, coinciden con los tipos de anatomía, literal. Y para poder comprender esto, pues necesitamos conocer de terminología. Ya entendimos que la anatomía se va a apoyar en morfología y fisiología para entender sus conceptos, pero para poder nosotros comprender específicamente cómo funciona el cuerpo humano, pues requerimos de terminología específica. Y esta terminología, pues literalmente la podemos aprender gracias a lo que son pues muchos términos anatómicos. Por ejemplo, si se fijan, en medicina hay una gran cantidad de interlocuciones que terminan o tienen terminaciones específicas. Por ejemplo, hipertensión tiene el término hiper, que es alto; hipotensión, que es bajo; amigdalitis, itis tiene también, que es inflamación; otitis, otra que tenga itis, que sea en inflamación; hepatitis, apendicitis, artritis. ¿Qué más? Ya, ¿no? Ectodermo, endodermo, hipo, bajo, ¿sí? Entonces, mucho de la terminología les va a permitir como comprender un poco más el funcionamiento de la anatomía. Y bueno, hay una gran cantidad de terminología que es importante que establezcamos. Aquí la vamos a ver de manera muy general, pero, por ejemplo, ahorita les voy a poner un video donde pueden apreciar cada una de estas terminologías de una manera más específica. Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar acerca de la terminología anatómica. Vamos a dividir a los términos en términos de relación, términos de lateralidad y términos de movimiento. En los términos de relación tenemos, por ejemplo, cefálico y caudal. ¿Qué significa cefálico? Cefálico deriva de céfalo, que significa cabeza, y la cabeza está hacia arriba del cuerpo. Por lo tanto, cefálico quiere decir hacia arriba, o sea, será sinónimo de la palabra superior. Y caudal viene de cauda, que significa cola, se refiere hacia abajo. Por lo tanto, caudal será sinónimo de la palabra inferior. Ahora, ¿cómo se utilizan estos términos? Por ejemplo, vemos acá los riñones, vemos acá la vejiga. Tú te das cuenta que los riñones están más arriba, la vejiga se encuentra más abajo. Por lo tanto, vamos a decir el riñón es un órgano cefálico a la vejiga. O podríamos decir la vejiga es un órgano caudal con respecto al riñón. Ahora, este riñón, que es cefálico a la vejiga, si lo comparamos con el corazón, ya dejaría de ser cefálico, ¿no? Porque el corazón se encuentra más arriba. Entonces, el riñón sería cefálico a la vejiga, pero caudal con respecto al corazón. Recordemos que los términos van a variar dependiendo con qué órgano se compare. Ahora, el término ventral quiere decir hacia adelante, viene de vientre, entonces tu vientre está adelante. Por lo tanto, ventral significa anterior.
Y dorsal se refiere a la parte de atrás del cuerpo, por lo tanto dorsal significará posterior. Un ejemplo bastante utilizado es la tráquea, que vemos aquí adelante, y hacia atrás, que no se puede ver, vamos a encontrar al esófago, ¿no? El esófago que viene por acá, mira, si te das cuenta, se encuentra detrás de la tráquea. Entonces vamos a decir que la tráquea es un órgano ventral con respecto al esófago, porque está adelante. En cambio, el esófago, como está atrás, el esófago sería un órgano dorsal con respecto a la tráquea. O vemos acá el corazón, imagínate que adelante está el esternón, ¿no? Que es el hueso que está en el medio de tu pecho. Por lo tanto, como el esternón está adelante, vamos a decir el esternón es un órgano ventral al corazón. Y el corazón sería dorsal al esternón. Ahora, medial significa más cerca de la línea media del cuerpo. En cambio, lateral significa más lejos de la línea media. ¿A qué se refiere? Si vemos acá en el cuerpo, trazamos una línea media, los órganos que estén justo en la línea media o más cerca de la línea media van a ser órganos mediales. Los que estén hacia afuera, hacia el costado, entonces serán órganos laterales. Por ejemplo, los riñones que hayamos mencionado con respecto a la vejiga van a ser órganos laterales. El riñón se encuentra ubicado lateral con respecto a la vejiga. Y la vejiga va a ser un órgano medial con respecto al riñón. Aquí, la tráquea es un órgano medial con respecto a los pulmones. Los pulmones van a ser laterales con respecto a la tráquea. Ahora pasamos al término proximal y al distal. Proximal quiere decir más próximo o más cerca al punto de origen o inserción. En cambio, distal, lo contrario, significa más lejos del punto de origen o inserción. Si imaginamos el miembro superior y yo quiero comparar los huesos de los cerca al punto de origen o inserción. En cambio, distal, lo contrario, significa más lejos del punto de origen o inserción. Si imaginamos el miembro superior y yo quiero comparar los huesos de los dedos, que son los falanges, con respecto al húmero que tenemos en el brazo, si tú estiras tu miembro, en anatomía. Ejemplo, aquí está el miembro superior. Estas son las falanges, que era lo que decía él, pero él creo que iba a hablar de miembro inferior. Bueno, este es el miembro superior. Estas son las falanges. Bueno, este es el codo y este es el hombro. Cuando vas a hablar de distal y proximal, siempre tienes que seccionar una estructura. En este caso, mi estructura seccionada va a ser todo el miembro, que es este, ¿sí? Todo este miembro, así, es mi miembro a diseccionar. Entonces, todo lo divido a la mitad. La mitad va a ser el codo. De la mitad hacia arriba se dice que es proximal. De la mitad hacia abajo se dice que es distal. Entonces, las falanges son distales al hombro. ¿Sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Ok, ahora vamos a diseccionar nuestro hueso del hombro a las falanges. ¿Sí? Vamos a hacer estas, y en medio, este va a ser nuestro punto medio. Entonces yo puedo decir que las falanges siguen siendo distales a lo que viene siendo el codo. ¿Sí? El primer ejemplo, las falanges eran distales al hombro, y aquí siguen siendo, ¿sí?, distales. Ok, vamos a seguir haciendo división. Si tomamos este punto medio, entonces ahora sí puedo decir que las falanges son proximales a este hueso, a este punto, ¿sí?
Por eso es que en anatomía es muy importante entender estas divisiones, cuál es proximal y cuál es distal. El chico aquí empezó a describirles el miembro superior. Déjenme, voy al miembro superior. Digo, el miembro inferior. Miren, este es el fémur. Aquí está. ¿Sí? Vamos a poner la vista general. ¿Quieren estos modelos? Sí. Cuestan 100 pesos cada uno. Nah, es cierto. Son gratis. ¿A poco no vieron la página que entré? Pónganse listos, chavos. Anatomy Learning. Ahorita les digo cómo entrar a la página. De hecho, en su, ¿cómo se llama? En su Classroom viene. ¿Sí les di el Classroom de anatomía o no? Sí, ¿va? Ahí viene. En la parte de abajo. Aquí estoy buscando un modelo que nos represente más. No, pues es este. El fémur. Y acá está la tibia y el peroné. Tibia. Este debe ser el peroné. El hueso de acá es tibia. El hueso de acá es peroné. El hueso más largo del cuerpo es el fémur. Este de arriba. ¿Sí? Y hasta abajo, estas, las patitas, son las falanges. ¿Sí? Esas son las falanges. Entonces él les empieza a describir que las falanges, estas, son pues literalmente, estas son distales pues al fémur, porque él está tomando como punto medio la rodilla. Entonces todo eso hace la descripción, ¿sí? Para que, le voy a poner ahí más o menos a ver si, y voy a poner el audio para ver si podemos seguirlo. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Por aquí. Miembro superior, te vas a dar cuenta de los dedos, que son los falanges, el término proximal y al distal. Proximal quiere decir más próximo o más cerca al punto de origen o inserción. En cambio, distal, lo contrario, significa más lejos del punto de origen o inserción. Si imaginamos el miembro superior y yo quiero comparar los huesos de los dedos, que son los falanges, con respecto al húmero que tenemos en el brazo, si tú estiras tu miembro superior, te vas a dar cuenta que los falanges están más lejos del punto de origen del miembro superior. Entonces, ¿dónde está el punto de origen de mi miembro superior? Estaría en el hombro. Como los falanges están más lejos del hombro, que es el punto de origen, entonces vamos a decir que los falanges son distales con respecto al húmero, porque el húmero está más cerca del punto de origen. Ahora, si pondríamos la oración al revés, este es el húmero. Entonces, el húmero es un órgano proximal con respecto a los falanges. Aquí algunos alumnos se confunden porque tú te imaginas el húmero y los falanges que están lejos, ¿no? Tú dirás, entonces, ¿cómo van a ser, va a ser proximal? Es que no te están preguntando si están lejos o están cerca. Este término se refiere a el punto de inserción. Esto es muy importante, chicos, porque es donde se confunden. Tenemos que identificar muy claramente cuál va a ser el punto de inserción, ¿sí? Porque si el punto de inserción lo tomas aquí, partes a la mitad y te queda la parte de arriba y la parte de abajo. Pero, por ejemplo, si el punto de inserción es este, todo es proximal. Si mi punto de inserción fuera este, que es el hombro, todo es proximal. Porque literalmente este es mi punto de inserción, para arriba no tengo nada, pero este es mi punto de inserción, ¿sí? Si mi punto de inserción es este, entonces sí quedaría la parte arriba y la parte abajo, ¿sí? Para que no se me vayan a confundir, pero eso es muy importante que lo manejen, si es distal o si es proximal. Déjenle regreso a nuestra grabación. Punto de origen o punto de inserción. Entonces te repito, imagínate el húmero que está en tu brazo. Imagínate los falanges que están en tus dedos. ¿Cuál de los dos está más cerca del punto de origen o inserción? El húmero, ¿no? Porque está más cerca al hombro. Entonces, el húmero será proximal con respecto a los Este es el punto de inserción. Los falanges serán distales al húmero. Otro ejemplo también en el miembro superior. Tenemos en el antebrazo, vamos a encontrar al cúbito. Y en la palma de la mano encontramos a los metacarpos, ¿no? Estos son los metacarpos. Nuevamente, tú te preguntas, ¿cuál de los dos está más cerca del punto de origen o inserción?
sería el cúbito, ¿no? Por lo tanto, tú dices, el cúbito es un órgano proximal con respecto a los metacarpos. Proximales Acá también. ¿cómo sería? Los metacarpos son órganos distales, o están ubicados en posición distal al cúbito. Sí, partes de las falanges. Recuerda, proximal y distal, vas a comparar los dos órganos que te mencionan con un punto, que es el punto de origen o inserción. Ahora vamos a ver los términos de lateralidad. ¿Qué significa el término unilateral? Significa que el órgano se encuentra en un solo lado. Por ejemplo, la vesícula biliar la vamos a encontrar en el lado derecho del cuerpo. No hay otra vesícula en el lado izquierdo, ¿no? Por lo tanto, la vesícula es unilateral. De igual manera, ve el vaso, ¿no? El vaso está en el lado izquierdo. No hay otro en el lado derecho. Por lo tanto, el vaso es unilateral. El término bilateral se refiere a que el órgano está ubicado en los dos lados. Por ejemplo, los riñones. Tenemos un riñón derecho y un riñón izquierdo. Por lo tanto, los riñones son bilaterales. Los pulmones, pulmón derecho, pulmón izquierdo, son bilaterales. ¿Qué significará el término ipsilateral? Significa que los órganos están ubicados en el mismo lado del cuerpo. Por ejemplo, la vesícula biliar en el lado derecho. Si lo comparamos con el apéndice cecal que está por acá, también en el lado derecho, entonces estos dos órganos serían órganos ipsilaterales, porque están en el mismo lado. Pero si comparamos la vesícula biliar con el vaso, como uno está en el lado derecho y otro está en el lado izquierdo, entonces serían órganos contralaterales. Creo que sí está fácil esa parte, ¿no? Ahora, los términos de movimiento van a ser todos estos términos que vemos acá, que lo vamos a explicar con la siguiente imagen. A ver, los términos de movimiento. Vamos a hablar de la flexión, extensión e hiperextensión. ¿Qué cosa es flexión? Flexionar significa disminuir el ángulo articular. Por ejemplo, acá lo vemos mejor. Date cuenta que hay un ángulo entre tu brazo y tu antebrazo. Aquí hay un ángulo. Pero si yo lo muevo el antebrazo para acá, entonces este ángulo ha disminuido. Entonces, como disminuye el ángulo articular, a ese movimiento se le llama flexión. ¿Qué sería extensión entonces? Lo contrario. Si yo regreso el antebrazo para acá, entonces estoy aumentando el ángulo. A eso se le llama extensión. En algunas partes también se puede realizar la hiperextensión. O sea, si yo sigo aumentando el ángulo más allá de la extensión, entonces sería a eso hiperextensión. No en todas las partes del cuerpo se puede hacer esto. Por ejemplo, en la cabeza vemos flexión de la cabeza, extensión de la cabeza, hiperextensión de la cabeza. En el miembro superior, flexión, extensión, hiperextensión. En el antebrazo también, como ya te dije, flexión, extensión. En las palmas igual. Si doblas la palma hacia el antebrazo, flexión, extensión y para atrás, hiperextensión. De igual manera en el miembro inferior, flexión hacia adelante, extensión hacia atrás y más atrás sería hiperextensión. En la pierna, flexión sería hacia atrás, porque recuerda que el ángulo está acá, mira. Si yo disminuyo el ángulo, flexión hacia atrás y sería extensión hacia adelante. También tenemos el término de rotación, que es girar en un eje, una rotación medial hacia adentro, una rotación lateral hacia afuera. Tenemos a la circunducción, que quiere decir girar en 360 grados. Por ejemplo, el miembro superior, si damos vuelta a nivel del hombro, estamos realizando un movimiento circular, eso se le llama circunducción. Igual en el miembro inferior, si giramos, realizamos el movimiento de circunducción. Ahora, ¿qué significa abducción y adducción? Recuerda que entre estas dos palabras hay una diferencia. Aquí hay una B, abducción. Si yo digo abducción con B, estoy separando, estoy alejando de la línea media. O sea, tienes tu miembro superior acá. Si tú lo mueves hacia afuera, lo estás alejando de la línea media. Eso se le llama abducción, hacia afuera. En cambio, adducción es lo contrario, juntar una parte del cuerpo a la línea media. Esto sería en el miembro superior, igual en el miembro inferior. Si yo muevo hacia afuera, abducción. Hacia adentro o hacia la línea media sería adducción. En las manos, si yo separo los dedos, como los estoy separando, sería abducción. Si yo los junto, será adducción. Ahora,
La pronación y la supinación se refieren a las palmas. Si yo giro en posición anatómica, recordemos, las palmas hacia adelante, entonces a eso se le llama supinación. Entonces si yo giro la palma hacia atrás, a eso se le llama pronación.